de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 18 de junio del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas, los controles César Arteaga. Ante los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta de Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Y escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, una de las informaciones más destacadas tiene que ver con lo ocurrido ayer en Colombia, gran expectación sobre todo para Venezuela. Finalmente, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, se proclamó o ganó la segunda vuelta de las elecciones en ese país. Pondré todas mis energías para unir a Colombia. Esto dijo durante su discurso de aceptación de este triunfo. Iván Duque ganó la presidencia con 53,97% del voto. Estamos hablando de más de 10 millones de sufragios. El candidato del Centro Democrático, que será presidente más joven desde 1872, obtuvo más de 10 millones, dice el Nacional, de sufragios y es el más votado en la historia. Gustavo Petro consiguió poco más de 8 millones de votos, una cantidad nunca antes vista por la izquierda. La participación fue de 52,99%. Han escuchado ustedes cuál es la propuesta del candidato ganador. Hemos conversado con ustedes en varias oportunidades y vamos a analizar las relaciones internacionales de nuestro país a partir de este punto. Él, entre otras cosas, ha dicho que tiene que promover la salida de Colombia de UNASUR, un organismo que él dice que es inoperativo, que va a promover las acciones contra el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Ya lo hizo como senador y en general va a promover una transición a la democracia en nuestro país. Se destaca también el diario El Nacional a propósito de lo que está ocurriendo con la principal industria de Venezuela. Solo un cambio de gobierno podría revertir el colapso de PDVSA. Hay riesgo de perder Citgo. De esto también hemos conversado con ustedes y esto es una afirmación que hace el experto Francisco Monaldi, que advirtió que para recuperar la industria se requerirán inversiones por 20 millardos de dólares anuales durante una década. El número de taladros operando está en 28, su mínimo desde el paro de 2003. Se necesita más del doble para elevar la producción. Dijo que las refinerías trabajan a menos de un tercio de su capacidad y, entre otras cosas, bueno, con esta administración muy difícil conseguir ese nivel de inversión. Para conversar acerca del panorama internacional, partiendo de lo ocurrido ayer en Colombia, pero también, esta audiencia en la Corte Internacional a propósito de lo que está ocurriendo con el Esequibo y por qué no las declaraciones que ofrecía ayer el canciller. Saludamos en la línea telefónica al diputado William Dávila. Él es diputado de la Asamblea Nacional por Estado Mérida, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo están ustedes? Bien, mucho interés, diputado, de conversar con usted acerca de varios temas. Iniciaría a partir de lo ocurrido ayer en Colombia. Finalmente gana el candidato del Centro Democrático, quien, desde el inicio ha expresado sus críticas durísimas acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, acerca de la actual administración, que por cierto ya llevó ante la Corte Penal Internacional cuando era senador. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, un sistema electoral que funciona, manual, rápido, 20 millones de electores, sumando aproximadamente los votos de Duque y de Petro, y lo hicieron rapidito. Aquí en Venezuela, imagínate tú toda esa tragedia de un sistema electoral que es el mejor del mundo, pero resulta que todos los problemas que tenemos de falta de transparencia, de fraude electoral, de todas las cosas que ya todos sabemos. En segundo lugar, Duque históricamente
Venezuela y Colombia, y Bolívar tenía razón, cuando trasladó la guerra a Nueva Granada para poder garantizar la independencia de Venezuela. Yo creo que Colombia y Venezuela somos importantísimos para estar juntos a los fines de poder rescatar la democracia en Venezuela. Es fundamental esa alianza Venezuela-Colombia desde el punto de vista estratégico y político en este momento con el triunfo de Iván Duque. Por supuesto que la situación en Colombia no es fácil, ¿no? Hay 8 millones de personas que votaron en contra, lo que significa que tiene que hacer un gobierno dentro del contexto de lo que es el Estado de Derecho democrático a los fines de poder paliar muchas diferencias, muchas inequidades que existen en la sociedad colombiana. Ahí hay una cuestión también muy importante, que es el papel de las Fuerzas Armadas, que son institucionales. Hay poderes del Estado que funcionan. Eso no lo tenemos en Venezuela. Nosotros en Venezuela tenemos una dictadura, como lo hemos dicho. Yo he hablado de una dictadura posmoderna porque te permiten hacer ciertas cosas, pero igualmente te tienen restringido y coartado en tu libertad desde el punto de vista social, económico y político. Así pues, yo pienso que para nosotros es muy importante el triunfo de Iván Duque. Yo felicito al pueblo colombiano. Tuve la oportunidad de encontrarme con él a finales del mes de abril. Le entregué un informe sobre la situación económica, la catástrofe económica, social y política de Venezuela. Tuve la oportunidad de participar en una reunión de su comando durante más de 3 horas. Me invitaron y yo allí expliqué la situación que estábamos viviendo aquí en Venezuela, de la necesidad de llevar hacia adelante toda una estrategia internacional, uno de ellos lo de la Corte Penal Internacional. Nosotros participamos el 16 de noviembre del año 2017, clausuré la tercera audiencia en la OEA del panel de expertos independientes, un informe que aprobó la Asamblea Nacional, específicamente lo que corresponde a las agresiones sistemáticas que forman parte de un patrón de persecución contra un sector de la población que establece el Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional. Ese informe yo lo entregué el 16 de noviembre, fue acogido por el panel de expertos independientes, aparece en el informe general, y yo creo pues que la participación de Colombia y de otros países es muy importante, pues de garantizar pues que hay gobiernos que están apoyando ese informe final que elaboraron el panel de expertos independientes, para verificar que la situación de Venezuela sí comporta un delito de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma. Ahora, diputado, al margen de la importancia que va a significar que exista un gobierno, sobre todo aliado de la causa democrática en nuestro país y que comparte tantos kilómetros de frontera con nosotros, yo quisiera preguntarle sobre lo que va a ocurrir con este tema del Esequibo. Hablo del lado este de nuestro país. Podríamos perder este territorio a la luz de las grandes contradicciones y la política internacional que ha adelantado el gobierno, incluso durante la administración del expresidente Chávez, quien dijo que él no iba a ser un obstáculo para los ciudadanos de Guyana. Quisiera su comentario, porque ustedes de la Asamblea Nacional han pedido incluso desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Lo escuchamos? Sí, absolutamente. Como tú sabes, ahí se nombró en febrero una comisión que presido sobre la defensa del Esequibo, la fachada atlántica, comisión que ha hecho 3 foros. Nos hemos reunido con varios embajadores, incluso solicitamos por intermedio del nuncio una reunión con la embajadora de Guyana, que antes de llevar la situación a la Corte fue la solicitud de esa reunión. Ellos no la quisieron hacer porque ya tenían previsto esta estrategia. Hicimos varios documentos y vamos a presentar mañana en la Asamblea Nacional un acuerdo de rechazo sobre la pretensión de la República Cooperativa de Guyana de judicializar la controversia sobre el Esequibo y la reafirmación de la soberanía venezolana sobre la isla de Anacoco y la fachada atlántica. En efecto, lo que esto evidencia es la negligencia e ineficacia del régimen de Chávez y de Maduro en reafirmar la integridad territorial de nuestro país. Ellos fracasaron en eso, de acuerdo con la Constitución, y eso compromete el derecho que tiene nuestro pueblo y nuestras futuras generaciones con las millones de reservas petroleras y gasíferas que se encuentran en la zona en reclamación, así como también es una traición al fundamento histórico del territorio que legó el libertador Simón Bolívar. O sea, que tanto que se llenan las bocas del pensamiento bolivariano y lo traiciona. Y hay una cuestión muy interesante. Yo ayer estuve leyendo anoche
un artículo que sacó Rafael Ramírez. Y Rafael Ramírez, que forma parte de toda esta tragedia, porque fue presidente de PDVSA y sabe cómo son las cosas, bueno, él al final del artículo deja traslucir, o creo que lo dice, porque yo lo leí fue como a la 1 de la mañana, entonces dice que esta situación de la Exxon, toda esa complicidad y silencio que ha tenido el gobierno de Maduro por permitir el ejercicio de actos unilaterales, es porque en el fondo hubo un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Exxon para poder desarrollar allí una actividad petrolera sin tomar en consideración la zona en reclamación, la soberanía histórica que nosotros tenemos allí. Bueno, obviamente que eso viene desde Chávez, porque Chávez permitió actos unilaterales a partir del 2004, cuando cambió la estrategia política, bajándole un 2, como le había sugerido la Cancillería cubana, y por supuesto Maduro pues mantuvo en silencio y permitió el desarrollo de una serie de actividades petroleras allí de exploración. Entonces, lo importante en este caso es que dentro de ellos mismos hay una contradicción muy evidente, en el sentido pues de que se están acusando de quién es más traidor o quién es menos traidor, pero ellos son los responsables de que nosotros estemos llegando hoy a la Corte Internacional de Justicia, porque desde hace tiempo, desde Ban Ki-moon hasta Guterres, estuvieron los secretarios generales de las Naciones Unidas alertando de que el caso lo iban a remitir a la Corte Internacional de Justicia porque no se estaba avanzando de manera significativa. La figura de los buenos oficios no había dado resultados. Entonces, ¿cómo es posible que Maduro, su equipo, el gobierno, no se preparó, no previó las consecuencias, no tuvo visibilidad de consecuencias estratégicas de lo que iba a suceder, cuando de una vez que ya el secretario general de las Naciones Unidas había venido alertando que iba a remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia, y por supuesto Guyana aprovechó, porque ellos tienen una diplomacia inglesa y están preparados para estas cosas, además hay petróleo y hay gas allí, bueno, de una vez incoaron unilateralmente una demanda contra Venezuela. Entonces, hay que ver, nosotros en la Asamblea Nacional ya hemos declarado el fin de semana que desconocemos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, porque nosotros no hemos firmado el protocolo facultativo, históricamente nunca hemos reconocido, por lo tanto judicializar esta controversia no la podemos aceptar, pero hemos llegado a esta situación por la ineficacia y la negligencia del régimen de Maduro y por supuesto la aquiescencia que tuvo Chávez al permitir el ejercicio de actos unilaterales por parte de Guyana. Lo cierto es, diputado, que podemos perder el Esequibo, así de sencillo. Bueno, mira, hay que luchar, y yo me imagino, bueno, yo quisiera ver, estoy muy pendiente de ver qué va a pasar hoy, porque hoy es la cita, a ver cuál es si va a ir el gobierno venezolano, si se va a hacer presente allá este régimen, qué es lo que va a alegar, porque obviamente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia nosotros no la podemos aceptar, porque no se puede judicializar una controversia cuando no se han agotado los métodos establecidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que prevé muchas figuras, mediación, el arreglo judicial. Lo que pasa es que Guyana interesadamente quiere confundir los términos de arreglo judicial con controversia judicial. No necesariamente un arreglo judicial implica una controversia, es decir, llegar a esto a nivel contencioso, y ellos lo quieren interesadamente confundir, y este régimen, que por su sesgo ideologicista, por su malandraje, por su falta de voluntad y de coraje por defender la integridad del territorio, ha dejado que esta cosa llegara a este nivel. Y yo le hago un llamado a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo de Justicia, todos esos poderes del Estado tienen responsabilidad de acuerdo con la Constitución. Ellos se van a quedar callados, van a permitir que efectivamente comencemos con la desintegración territorial de Venezuela. Ahí es donde quisiera ver esa voluntad que tienen los militares de la alta cúpula de arriba para perseguir y echarle plomo a la gente cuando está en la calle, cuando salimos a manifestar. Ahorita, ¿qué van a decir? Hoy que la cita en la Corte Internacional de Justicia, te van a alegar que nosotros, el Acuerdo de Ginebra de 1899 no es válido, porque ese acuerdo, según Guyana, lo que hace es ratificar el laudo de 1899, perdón, el Acuerdo de Ginebra de 1966, y entonces que lo que hacen es ratificar el laudo arbitral de 1899. Es una discusión histórica donde Guyana siempre ha dicho eso y nosotros los venezolanos no. Diputado, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la Corte Internacional de Justicia. Ahora, a propósito de las contradicciones del gobierno, lamentablemente da la impresión que también
hay contradicciones en la oposición, y lo saco a colación porque, ha trascendido a los medios de comunicación la presencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, y partidos como Primero Justicia ayer decía nuevamente en Venezuela para tratar de impedir más sanciones internacionales y activar un diálogo que le brinde oxígeno a Nicolás Maduro y su régimen. Y lo cierto es que el señor Zapatero dice haberse reunido con Timoteo Zambrano, con Vicente Díaz, pero también con Luis Aquiles Moreno de su organización. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, la verdad, eso fue lo que vi yo en la prensa. Yo no tengo conocimiento de eso. Lo que sí sé es que no sé a qué viene Zapatero aquí, ¿no? Porque para todo es bien conocido que cada vez que él viene para ver de qué manera ceja toda su actuación a favor de Maduro, del régimen. Y eso es histórico. Yo he declarado muchas veces en contra de eso. Yo no estoy de acuerdo, pues, con esta situación de Zapatero. Yo creo que desde junio del año 2016, al haber caído en la estrategia internacional del gobierno, cuando inventó llevar todos los casos a la UNASUR y después la figura de Zapatero, se le quitó mucho ímpetu a la lucha internacional que veníamos librando, porque yo soy de los que pienso que hay que seguir presionando para que se den las 2/3 partes en el Consejo Permanente de la OEA y se aplique la Carta Democrática Interamericana. Incluso yo le he mandado mensajes al Almagro, le he mandado a senadores de los Estados Unidos y de otros países, que lo que hay que ejercer ahorita es ya una definición, una presión para ver si la Carta Democrática Interamericana se aplica, porque se ha comenzado aplicando, pero que se apruebe definitivamente, porque eso es un instrumento del derecho internacional americano nuestro, que tiene mecanismos para que regímenes como el que tenemos hoy día en Venezuela no sigan desarrollando toda esa política de depredación de nuestra soberanía y de violación de los derechos humanos. Es decir que Luis Aquiles Moreno estaba en representación propia del secretario general de su organización, es decir, ¿a qué responde la participación de dirigentes de Acción Democrática en un encuentro con el expresidente español, diputado? No, yo no estoy al tanto, ¿no? De verdad no he hablado, pero lo que te puedo decir es que Acción Democrática ha mantenido siempre una posición fija, firme en ese sentido. Nosotros hemos mantenido una posición muy coherente de rechazo, está visto, no participamos en elecciones, nosotros hemos mantenido una posición muy clara, y si algo demuestra precisamente todas las cosas que han ocurrido hoy día con la posición del presidente de República Dominicana, el hecho de que República Dominicana hubiera votado en la última reunión del Consejo Permanente o en la Asamblea General de la OEA, es que todo ese diálogo que ahí se realizó en República Dominicana nunca se dio, pues, que eso era una mentira de Jorge Rodríguez cuando le quiso vender a la gente que habían llegado a un acuerdo, porque es totalmente incierto, ya que la posición del presidente de República Dominicana y lo que hizo República Dominicana, votar por nosotros a favor del desconocimiento de las elecciones, es un paso muy importante en el sentido de que Zapatero ya no tiene la confianza internacional. Gracias, diputado William Dávila, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Está clarísima su posición. Insistimos, sacamos a colación este tema de la presencia del expresidente español. Ciertamente, siempre que va a Venezuela se generan toda clase de análisis y comentarios porque se trata de un canciller del gobierno venezolano. Y esta reunión que ha sostenido con dirigentes como Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno, como ha trascendido en los medios de comunicación, ha provocado el rechazo incluso de partidos que hacen vida en la mesa de la Unidad Democrática. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense.
son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del programa internacional. Se suma a nuestra mesa de debate Emilio Figueredo. Él es abogado, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Es presidente editor de la página web analítica.com. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muchos saludos a tu audiencia. Mucho interés de conversar con nuestro invitado. Iniciaría conversación, embajador, a partir de lo que ocurrió ayer en Colombia. Gana en la segunda vuelta, yo diría que arrasa en la segunda vuelta el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, quien ha sido especialmente crítico con la situación en nuestro país, quien se ha comprometido a seguir promoviendo las propuestas del Grupo de Lima, incluso ir más allá y apoyar la iniciativa de la OEA de elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Maduro y buena parte de su gobierno. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Mira, María Alejandra, lo que pasó ayer, más que el triunfo de Iván Duque, que estaba previsto por todas las encuestas, lo más importante de ayer es que triunfó la democracia en Colombia. Un país que tiene el doble de la población de Venezuela, que tiene todavía situaciones complicadas en algunas zonas con una guerrilla irredenta, como es el caso del ELN, que tiene problemas sociales muy complejos, pudo desenvolverse en un proceso electoral impecable, sin actos de violencia, y que demostró, casi como si nos viéramos un espejo, las enormes diferencias que existe entre la democracia en Colombia y lo que ocurre en nuestro país. Con un sistema electoral sencillo, sin plan república, sin horarios ilimitados, sino simplemente en una forma absolutamente transparente que uno cualquiera, inclusive uno personalmente podía seguir la registraduría colombiana y ver paso a paso los boletines. Vimos cómo votó más de 15 millones de personas y en menos de 2 horas, en 1 hora y media, se pudo tener los resultados totales y al mismo tiempo no hubo ninguna naraca ni ninguna resistencia. Todos acataron, digamos, la decisión del pueblo colombiano. Yo creo que es un motivo de honda reflexión para nosotros en Venezuela, con el teóricamente sistema mejor del mundo, electrónico, costosísimo y que produce resultados a veces con horas de retraso, si no es con días, y allá sin ningún problema, con la presencia de testigos de ambos partidos o de ambos grupos políticos, con una observación internacional muy amplia, nacional e internacional, y que el único incidente que hubo fue el provocado por una diputada de Podemos, que se le quitaron la acreditación por pronunciarse antes de la elección en favor del candidato Petro. Entonces yo creo que el motivo de reflexión para nosotros los venezolanos al ver este resultado y esta importante, digamos, manifestación del pueblo colombiano es
¿qué está mal aquí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo mal? Y el problema no es solamente cambiar un CNE con unos miembros nuevos, sino que es el concepto mismo. Fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención ver que cuando se cierran las mesas a las 4 de la tarde, viene la gente y afuera lo que hay son 2 policías y nadie hace la araca porque, bueno, si no llegó a tiempo usted no cumplió con su deber. Aquí, al dejar abierto hasta que el último elector, ha sido la causa de muchos fraudes, de muchas manipulaciones. Yo creo que hay mucho que aprender, hay mucho que reflexionar y efectivamente, como tú dices, esto significa un aire de que sigue el cambio en nuestra región y que el sueño trasnochado de un socialismo del siglo XXI, que en el fondo lo que se transformó fue en un estalinismo del siglo XXI, está desapareciendo en todo nuestro hemisferio y queda, bueno, el feísimo rostro de Ortega sigue asesinando gente todavía en Nicaragua, pero yo creo que eso va a caer más pronto que tarde, porque es una aberración en el siglo XXI el comportamiento de esta banda de fascinerosos. De hecho, embajador, si me permite, otro de los detalles a destacar de la elección ayer en Colombia es que el discurso del ganador, destacaba justamente lo que no querían para su país, que es el caso concreto de Venezuela. De hecho, uno de los eslogans de campaña era: no permitamos que Colombia se transforme o se convierta en Venezuela, tomando en cuenta la crisis que tienen al lado, incluso en territorio colombiano, producto de la migración, ¿correcto? Sí, y bueno, y si ves el discurso contrario de Petro después de la derrota, repite exactamente la frase de Hugo Chávez: por ahora no lo hemos logrado. Entonces, yo creo que aquí teníamos como 2 visiones, ¿no? Una visión de un hombre joven que se va a desplazar hacia el centro, yo no tengo la menor duda de eso, con otro que se mantenía en los atavismos de la confrontación, de la pseudo confrontación ideológica de la izquierda, que ha demostrado lamentablemente que lo que ha hecho es simplemente empobrecer a los países. Vemos todos los ejemplos que han ocurrido en nuestra región y no vemos un solo caso de éxito que haya realmente beneficiado a las mayorías más despauperadas. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Me interesa mucho conocer su opinión acerca de lo que va a ocurrir a partir de hoy en la Corte Internacional de Justicia. Llega allí, el caso el Esequibo de nuestro país, producto de la política de la actual administración que heredó del expresidente Chávez, y existe el riesgo de que perdamos la zona en reclamación. Yo quisiera su comentario al regreso de la pausa. Ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Ante los cambios, mantente saludable por dentro y por fuera. Según la Organización Mundial de la Salud, el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, es el concepto que define a la salud. Son ampliamente conocidas las teorías que explican la conexión entre la mente y el cuerpo, así como el papel del estrés y la ansiedad en el deterioro de la salud, tanto física, mental, así como el funcionamiento social. Existen acciones que potencian nuestra salud en los ámbitos físico, mental y social. Una guía práctica para reconocer el aporte de estas conductas la realizó el psiquiatra venezolano Harry Chejovich, que las agrupó en conductas que alimentan o nutren, conductas saboteadoras o chucherías, conductas de descanso, de activación o ejercicio y de eliminación. Presta atención para reconocerlas y practicarlas si así lo deseas.
Alimentas tu salud física con comida balanceada y agua. La saboteas cuando consumes alcohol, refrescos, chucherías. El descanso físico necesario para recuperar tus tejidos sucede cuando tienes sueño de calidad. Pones en movimiento tu salud física cuando te ejercitas por lo menos media hora la mayor parte de los días de la semana y eliminas lo que tu cuerpo no necesita a través de los procesos de tus sistemas biológicos. Nutres tu salud mental con buenas ideas provenientes de tu trabajo, lectura, recreación, amistades. La chuchería mental son los rumores, los cuentos, engancharse en hechos del pasado. Le das descanso a tu mente cuando meditas, te relajas, visualizas, ejercitas tu mente pensando y eliminas lo que tu mente no necesita cuando tienes capacidad para cambiar. Amplías tus esquemas mentales y sales de los pensamientos que no te sirven. Fomentas tu salud social con amor, autoestima, humor, esperanza. Le das chucherías a tu contacto social cuando eres codependiente, cuando te apegas al ser cínico. El descanso y la paz de la salud social la brindan las actividades en comunidad. Ejercitas tu salud social cuando amas, ríes, sientes. Eliminas lo que no sirve para tu salud social cuando te deshaces de culpas, resentimientos, venganza, vergüenza. Desde ahora, entre todos empecemos a ser grandes promotores de salud, no solo por fuera, que personalmente pienso que es lo más sencillo, sino por dentro y mejor, en sana interacción con los demás. Te invito a seguir la conversación en Twitter por @MairaPradoL. Si quieres saber más sobre estos temas, escucha cada sábado a las 7 de la mañana, Todo se puede por RCR. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las relaciones internacionales de nuestro país, y conversamos con el embajador Emilio Figueredo. En 2004 el expresidente Chávez dijo: me he comprometido con el presidente Barrat Yadeo a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes, en beneficio directo, como me decía el presidente, proyectos de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas. También decía aquello de que el asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países, y de esos polvos estos lodos. Hoy
embajador, Venezuela puede perder el Esequibo en el contencioso que comienza en la Corte Internacional de Justicia. Quisiera su opinión, lo escuchamos. No, bueno, Alejandra, eso es una tragedia desde el día 1 en el que el presidente Chávez fue influenciado por Fidel Castro, que siempre fue un aliado sin condiciones de Guyana, habiéndolo apoyado en todos los foros internacionales para que declararan absolutamente sin lugar la reclamación venezolana. Eso fue tan terrible que inclusive afectaron el patrullaje que hacíamos en la zona de Punta Playa, que separaba, digamos, la zona bajo jurisdicción nacional actual con la zona en reclamación. Y bueno, efectivamente lo que tú señalaste, el haber permitido las concesiones, llegó hasta el punto que el gobierno venezolano, para no enquistarse malas relaciones con el CARICOM, simplemente decidió pasar casi en sordina la necesidad de reclamar los actos que hacía Guyana, no solamente en la zona en reclamación, que ya en sí era un problema grave, porque si tú no protestas, si tú no reclamas, en un cierto sentido estás aplicando lo que se llama la aquiescencia, que los guyaneses entienden muy bien en una figura jurídica del derecho internacional que se llama el estoppel, que tú no puedes alegar algo cuando tú lo has permitido. Pero lo peor, María Fernanda, no es solamente eso, sino que inclusive se permitió que Guyana en la concesión Starbrook llegara a la fachada atlántica del delta del Orinoco, y eso es una cosa que es una cosa absolutamente inmoral, porque no solamente descuidaste la reclamación, sino que cediste el espacio de la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Venezuela sin que hayas protestado y sin que hayas hecho lo que has tenido que hacer hace mucho tiempo, que era establecer el decreto de extensión de la plataforma continental de las bocas del Orinoco hasta las 300 millas que puede llegar. Todo esto fue hecho con una visión geopolítica, con una visión de asegurarse que el Caribe siempre iba a impedir en la OEA que se votara contra el gobierno revolucionario, y no les importó en absoluto que lo que podía ocurrir con la reclamación del territorio Esequibo. Pero más allá de eso, que es un problema complejo, porque no es que es un problema, yo no puedo engañar a la población venezolana diciendo que esa era una situación fácil de resolver. Estábamos sometidos al Acuerdo de Ginebra de 1966, que establecía una serie de mecanismos para solución de controversia, unos que no eran vinculantes y otros que si las partes no llegaban a avanzar con los no vinculantes, podían llegar tanto al arbitraje como a la Corte. Y eso fue lo que firmamos en 1966 en el Acuerdo de Ginebra. Entonces, hoy, uno de los gravísimos errores que hizo la canciller de Venezuela fue haber seguido insistiendo en los buenos oficios. Los buenos oficios ya tenían 27 años, era lógico que no habían producido nada, y entonces insistió, y el secretario de Naciones Unidas simplemente nos otorgó un plazo de 1 año que sabíamos que no iba a resolver absolutamente nada, y entonces acogió, por otro lado, la tesis de Guyana, que era que se remitiera la solución de este problema a la Corte, cuando Venezuela ha debido insistir o en la mediación o en la conciliación, en cualquiera de los otros mecanismos de solución de controversia que estaban en el artículo 33, y así el secretario general de las Naciones Unidas no hubiera podido decidir por la de Guyana, sino que hubiera posiblemente tenido que presentar una fórmula alternativa. Bueno, ellos prepararon su situación, y lo más grave es que en este momento la argumentación, la estructuración del caso desde el punto de vista jurídico, porque ya no es un caso histórico, es un caso jurídico y político, que Guyana está preparada en unidad plena. Todos los partidos políticos de Guyana están apoyando, y conduce ese proceso una persona que conozco muy bien, que fue el primer canciller de Guyana, Sir Ciridat Ramphal, que tienen unos alegatos lamentablemente demoledores. Yo quisiera saber dónde están nuestros contraalegatos, quién es la persona que maneja esa negociación, con quién se han apoyado, porque ciertamente
de los muchos venezolanos que conocen este tema, que no están en el gobierno, ninguno ha sido consultado y no hay una posición unitaria, sino hay una posición puramente del gobierno, y el gobierno por lo tanto es responsable de las cosas que puedan ocurrir en la Corte, porque estamos ahí simplemente por errores de política internacional. Gracias, embajador Emilio Figueredo, como siempre, por atendernos, acompañarnos, conversando con él acerca de las relaciones internacionales de nuestro país, que pasan por las elecciones en Colombia, pero también por este contencioso que comienza en la Corte Internacional de Justicia, a propósito del territorio en reclamación, y que podemos perder productos de la política de esta administración que viene desde los años del expresidente Chávez. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor Ronald Rodríguez. Él es profesor investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Profesor Rodríguez, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la atención. Pues mucho interés, profesor, de escuchar una primera valoración de su parte a la luz de los escenarios que ustedes manejaban, de lo que fueron los conversatorios organizados por la universidad. ¿Qué esperar luego de la segunda vuelta y el triunfo de Iván Duque del Centro Democrático en las presidenciales? Lo escuchamos. Bueno, sin lugar a duda, la elección de ayer es una elección que llama la atención en Colombia, porque es la primera vez que en Colombia se define claramente la ideología de los actores políticos. Recuerden que en Colombia nosotros éramos muy, digámoslo así, temerosos de utilizar las etiquetas de izquierda y derecha. Durante mucho tiempo en Colombia no se hablaba de izquierda y derecha, y esta es tal vez la primera elección donde la ciudadanía asiste a las urnas definiendo ideologías políticas claras, una encarnada supuestamente en la derecha en cabeza de Iván Duque y otra supuestamente encarnando la izquierda de Gustavo Petro. Pero independientemente de esto, yo creo que ayer los colombianos no solamente eligieron al que va a ser su próximo presidente, sino también a la cabeza de la oposición en Colombia, así que fue una doble elección. Iván Duque logra más de 10 millones de votos, pero Gustavo Petro logra más de 8 millones de votos, lo cual hace que por primera vez en la historia de Colombia la oposición tenga una cabeza claramente definida, y de hecho si uno escucha el discurso de Gustavo Petro, lo que dio lugar fue al inicio de lo que va a ser un gobierno bastante complejo, donde van a haber varios episodios de confrontación política. El primero, sin lugar a duda, va a ser como lo anunciaba el candidato o el nuevo jefe de la oposición, Gustavo Petro, la elección la lógica de llevar al pueblo colombiano a preguntarle sobre un proceso para ir finiquitando o ir resolviendo todos los problemas que están en torno a la corrupción. Y por el otro lado, desde ya hizo la apertura de la campaña que va a ser el próximo año de elección a gobernadores y alcaldes, donde él supuestamente va a apoyar a la Colombia humana, lo cual hace que sea un poco difícil para el nuevo presidente de los colombianos, para el presidente electo, en un gobierno que tiene muchas dificultades, y sin lugar a duda la mayor dificultad que hoy enfrenta Colombia es precisamente por encima incluso de todo el proceso de paz, la llegada de los hermanos venezolanos a nuestro territorio y lo que va a significar en cuanto a reto para la integración social. Justo sobre esto quería escuchar su opinión, profesor, y lo hemos hablado en varias oportunidades. El candidato ganador, el senador Iván Duque, ha expresado claramente cuál sería su política de llegar a la presidencia. Él ha sido especialmente crítico con el gobierno venezolano, tanto que ha hablado de sacar a Colombia de UNASUR, de seguir promoviendo las propuestas, las iniciativas del Grupo de Lima, incluso apoyar la iniciativa de la OEA de elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los responsables del gobierno venezolano. ¿Cómo ve usted esta relación entre ambos países a partir del triunfo de Iván Duque? ¿Lo escuchamos? Sin lugar a duda, la tensión que va a surgir dentro de la relación de los dos países va a ser evidente. Recordemos que al cierre del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Colombia y Venezuela se encontraron en uno de sus peores momentos. Para algunas personas, la elección de Iván Duque podría llegar a ser la continuación de ese proceso. No obstante, pues el verdadero reto será para el canciller que
designe Iván Duque. Algunos hablan de la necesidad de tener un canciller con experiencia, a pesar de que Duque ha afirmado que sus ministros van a ser jóvenes. Ya incluso en su discurso de ayer hablaba de una paridad 50-50, pero una de las grandes preguntas que surge desde hoy 18 hasta el próximo 7 de agosto, que es el día o la fecha en la que se posesiona como presidente, es todo el proceso de transición y construcción de gobierno, y ello implica la Cancillería. Y en el marco de esa construcción de gobierno y del posible canciller, también se va a tener que definir cuál va a ser la línea en el mediano y en el largo plazo hacia Venezuela, cuál va a ser la política exterior que va a definir si finalmente se va a avanzar en la Corte Penal Internacional, si el nuevo presidente de los colombianos, tal como lo anunció en diferentes momentos a lo largo de la campaña, que incluso prácticamente en el discurso del 7 de agosto uno de los anuncios más esperados será si continúa el proceso para llevar al presidente Nicolás Maduro ante esta instancia, o si por el contrario establece un vínculo de conexión para tratar de limitar o ir resolviendo algunos problemas que son de la esfera de los dos países. Es parte de lo que, digamos, puede llegar a cambiar en el orden de lo que son las promesas electorales y lo que son ya los ejercicios de gobierno. No obstante, pues todo parece indicar que Duque va a mantener una línea fuerte hacia Venezuela, que algunos temas digamos, van a ser fuertemente sancionados. Recordemos que Duque ha hablado de la vinculación de algunos actores del Estado venezolano con grupos al margen de la ley, con lógicas narcotraficantes, y en ese orden de ideas es el Centro Democrático el partido que más campaña ha hecho. Recordemos que varios encuentros en el Congreso colombiano, varias iniciativas del lobby de la oposición venezolana en el exterior fueron apoyadas por el Centro Democrático, y en esto parece haber una cohesión. A mí me llama, sin embargo, la atención un elemento adicional, y es que es la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, electa ayer, quien tendrá la posibilidad de manejar más el tema de Venezuela. De hecho, cuando uno mira el programa de gobierno de Duque, hasta antes de la incursión de Marta Lucía, los temas estaban, pero digamos sin los elementos que los pudieran sostener. Es cuando entra Marta Lucía que se empieza a hablar de la migración, ya con propuestas claras como una lógica de cuotas para manejar en América Latina, e incluso fue ella la que visitó Venezuela y se tomó fotos en los estantes vacíos en Caracas, que estuvo varias veces en la zona de frontera, que ha hecho diferentes pronunciamientos. Así que a mí no me sorprendería que en Colombia, donde la vicepresidencia no tiene una función puntual, sea la vicepresidenta de los colombianos la que empiece a tomar la vocería en temas que son absolutamente complejos, como es la lógica de la migración venezolana y todo lo que ello circunscribe en la relación con el vecino país. Ahora, a propósito de la migración venezolana, profesor, brevemente antes de hacer la pausa para ir a publicidad, ciertamente hemos escuchado varias propuestas del candidato hoy, el nuevo presidente de Colombia. Desde el Centro Democrático estaban promoviendo desde el año pasado una visa humanitaria. Él habló de regularizar la situación de los profesionales que han llegado a Colombia, como lo hizo el presidente Macri en Argentina. ¿Cómo ve usted este tipo de propuestas ya una vez que asuman el gobierno? ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que en Colombia se está haciendo un ejercicio bastante importante para manejar la migración. De hecho, recordemos que la semana pasada fue entregado el registro de aquellas personas que se encontraban de forma irregular en Colombia. Este registro marcó que más de 400.000 venezolanos estaban en nuestro territorio, y uno de los anuncios más importantes que se hizo ese día es que el gobierno saliente, el gobierno de el señor Juan Manuel Santos, va a dejar regularizadas a esas personas. Inicialmente se había dicho que este registro no iba a dar ningún tipo de beneficio, pero finalmente aquellos venezolanos que estando en Colombia fueron a las personerías, a las defensorías del pueblo, muy seguramente se les va a dar un tercer PEP, un permiso especial de permanencia, que les dará un tiempo de regularización y la posibilidad de obtener un trabajo legal en Colombia. Y yo creo que en esa materia es uno de los temas que va a ser más de mayor importancia, hacer la transición entre los dos gobiernos. Ayer el presidente Juan Manuel Santos llamó al presidente electo Iván Duque y se puso a su disposición para hacer
el proceso de transición. De hecho, una de las cosas que uno celebra de la democracia colombiana es eso, precisamente, que independientemente de las diferencias que pueden haber entre los gobernantes y quienes los reemplazan, siempre hay un espíritu muy amplio para que la transición sea de una forma armoniosa, y uno de los temas que va a ser fundamental es hacer la transición entre lo que es el diagnóstico de la migración colombiana y la nueva política que tendrá que esbozar el candidato hoy presidente electo Iván Duque de cara a manejar todo este asunto. Hoy los venezolanos que fueron regularizados o que van a ser regularizados pues tendrán más posibilidades, y de hecho a mí me sorprendió una frase que dijo Iván Duque, y es que aquellos que han adquirido los derechos en Colombia no los van a perder. Y eso no solamente va para los colombianos y toda la lógica del sistema de salud, sino que incluso para aquellos venezolanos que se encuentran de forma regular en Colombia. Y una de las cosas que hay que decirlo es uno de los temas, la migración venezolana, en el cual tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante tienen coincidencia en la necesidad de manejarlo de forma solidaria y de crear políticas públicas de largo aliento. Gracias, profesor Ronald Rodríguez, como siempre, por atendernos, acompañarnos, investigador del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenny Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre, algún mensaje. Gina Monk nos dice: nosotros perdimos el Esequibo venezolano hace tiempo, que el proyectos de explotación aurífera más grandes en Latinoamérica están allí desde hace ya una década y aún nadie habla de ello, ni siquiera diputados de la Asamblea Nacional. Nos envía información al respecto. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Leonel Espinosa, María García, María Alejandra Silva y Natalia Mora, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR